Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Gálatas, en el capítulo 4. Dice en estos primeros versículos, ahí en ese capítulo 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces. Te damos gracias porque nos permites estar en este lugar y porque nos permites, Señor, escudriñar tu palabra. Te rogamos que este tiempo sea un tiempo que nos lleve a entender y a creer que somos tus hijos y que por ello hemos heredado la promesa hecha a nuestro padre Abraham. Bendice este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Hay ocasiones que el apóstol toma conciencia de la manera en la que debe hablarle a los suyos y busca las maneras más simples de explicar lo que a veces no entendemos con nuestro propio criterio. Veíamos la semana anterior como ahí en el capítulo 3 inicia diciéndoles insensatos Gálatas, ¿no? Y hablábamos de qué significaba esta palabra y era faltos de entendimiento, faltos de sentido común, el no entender las cosas con criterio. Así que decide en este capítulo 4 explicar, buscando una manera más sencilla, lo que ha tratado de decirles ya por mucho tiempo. Tomemos en cuenta entonces que el propósito de esta carta, y lo hemos venido repitiendo, es entender que la salvación es por fe. Esa es la salvación que hoy a nosotros nos conviene entender, porque el entenderlo así nos hace aptos para ser hijos de Dios. E inicia este capítulo diciendo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. Si recordamos algunos versículos del capítulo anterior, dice un versículo, el versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. No sé si alguna vez han buscado esta palabra o si la tenemos presente, pero un ayo es una persona adulta que es encargada del cuidado de un niño, quien le educa, quien le muestra cómo comportarse, pero también quien le cuida, también quien le enseña. Eso es un ayo. Y entonces el versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, y tiene un porqué, dice, para llevarnos a Cristo. Usted cuando educa a sus hijos, cuando los forma, los educa para ser buenos humanos, buenos seres humanos, ¿no? Para que se comporten bien con la gente, para que no sean personas que se conviertan en delincuentes, para que eviten de alguna manera el tener algún vicio que solamente lleva a una perdición. De esa manera trata usted de educar a sus hijos. Un ayo es contratado por aquellos que tienen riquezas, para que todo esto se forme en ellos. Si podemos ver algún ejemplo,
Moisés, cuando era pequeñito, su misma hermana propone a su madre para que le cuide, para que sea su ayo, para que sea quien le muestre, quien le enseñe, quien le forme, para que pueda venir a la casa de Faraón y entonces adquirir una educación distinta. Hay un cuidado que se le da a estos pequeños para un objetivo, y ese objetivo es la meta que uno tiene como padres. Yo no sé qué meta tienen ustedes como padres para sus hijos. Creo yo que sí hay una meta en la que ustedes quisieran que sus hijos fuesen profesionistas, que estudien, que aprendan, que se comporten bien, que sean obedientes, que sean buenos ciudadanos. Y me atrevería a sugerir que el primer propósito en la vida de sus hijos sea que amen al Señor. Si ellos aman al Señor, todas las demás cosas serán añadidas. Y entonces el apóstol dice esto: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Antes había preguntado, entonces ¿la ley es mal? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Aquí ha de responder: ¿para qué servía la ley para el pueblo de Dios? Para llevarlos a Cristo. Esto nos tiene que hacer entender algo. Bien, las salvaciones por obras sí, pero la ley tuvo que existir para mostrarle al pueblo de Dios cómo tenía que comportarse. El que la ley no dé salvación no quiere decir que la ley no es buena. Quiere decir que el pueblo tendría que haber aprendido a comportarse para con Dios, porque Dios es santo. Que nosotros tengamos salvación porque hemos creído, no quiere decir que no nos comportemos como está enmarcado en la Biblia que lo hagamos. Es necesario, porque se supone que ya hemos aprendido, porque la ley ha sido un ayo para nosotros, y eso que no somos pueblo de Dios, pero ha sido una muestra de cómo debemos comportarnos. Cosas simples: honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Eso está aquí escrito. ¿No te va a dar salvación que lo hagas? No. Que creas, sí. Que lo hagas, no. ¿Va a ser bueno para ti? Sí. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es un ejemplo. No provoquéis a ira a vuestros hijos, también lo dice. ¿Eso es bueno? Sí. Si no lo haces, entonces ¿te vas a condenar? No. Vas a ser salvo porque has creído. Sin embargo, tus hijos van a ser formados con amor, y tus hijos van a estar más cercanos a amar a Dios y amarte a ti mismo. Entonces, lo que la ley era una forma en la que el pueblo tendría que aprender a comportarse mientras que se cumpliese la promesa que se había dado a Abraham. Partamos entonces de esto. Dice: pero también digo, versículo 1 del capítulo 4, entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente del esclavo, aunque es señor de todo. Había una herencia que se había de dar a la descendencia de Abraham. Primero que nada, y lo más importante era, dice: de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Esa herencia es una promesa que se había hecho a Abraham. Es una promesa que sería heredada a todos los suyos. Pero dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada diferente es del esclavo. Tal pareciera que el apóstol nos revuelve en vez de explicarnos, ¿no? Pero lo que está diciendo es: hay una herencia que va a recibir este pueblo, pero mientras no sea el tiempo de que este pueblo deje de ser niño, no puede ser el heredero. A ver, si usted tiene bienes, tiene una casa, tiene un coche, va a heredar a sus hijos algún día, puede ser. Si no le quiere dar, mejor ni le herede, ¿eh? No merecemos tener herencia, eso es una mentira. Que ustedes lo hagan por amor a sus hijos está bien, pero no es una obligación, y a veces no hacemos tanto bien al hacerlo. Pero bueno, eso es otra cosa. Si usted va a heredar a su hijo, no le va a dar al hijo ese carro que usted tiene a los 2 o 3 años.
No se lo va a dar a los 5 o a los 10. Por ahí hay una canción de los Tigres del Norte, sí me la sé, que le compraron un Corvette, ¿no? El hermoso Corvette, ni me acuerdo qué carro era, a su hijo, y el hijo fue y se mató, ¿no? Pero era de una corta edad, no era propio dárselo, eso bajo el contexto de la canción. Pero imagínese, usted no le va a heredar a su hijo cuando es niño las cosas que usted está previendo para él, para su futuro. En la Biblia tenemos ejemplos. Tenemos al hijo pródigo, ¿no? Viene el hijo pródigo y se atrevió a pedirle a su padre que le diera lo que le tenía que heredar. Insisto, como si fuera una obligación. El padre le da lo que le pertenece. Este joven va y pierde todo. Este joven se halla entre la miseria. Dice que estaba entre los cerdos. Dice incluso en su reflexión que cualquiera de los esclavos de su padre comían o tenían un mejor lugar que él, porque todo lo había desperdiciado. Entonces lo que el apóstol está diciendo es que hay un tiempo oportuno para heredar. No es en la niñez, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que habría de heredar el pueblo? Que la simiente de Abraham fuese bendita para todas las naciones de la tierra. Si lo podemos ver bajo un contexto de toda la Biblia, después nos encontramos con que es la promesa que se hace a David, que bajo su linaje habrá un rey, un reinado que no tenga fin, ¿sí? Y sabemos, porque hemos leído la Escritura, que se cumple en el Señor Jesucristo. Ahora, mientras esto no se cumplía, alguien tenía que cuidar de ese niño, es decir, de ese pueblo, para poder heredar esa promesa. Y dice la Escritura, bajo lo que el apóstol nos dice, que la ley era el ayo para ese niño. Si había alguien que cuidara y que formara al pueblo para convivir con Dios, era la ley que se había dado a Moisés. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? No lo sé. Tenemos un problema nosotros con el tiempo. Desde lo más simple, ya pasaron 5 días y no he hecho nada, ya se me fue la semana y otra vez no hice el quehacer, hasta lo más complicado. Tenía poquitas semanas de vida el bebé y murió, o murió de una edad muy corta y tenía mucho que vivir. Medimos las cosas en tiempo, tenemos una complicación con ello y nos olvidamos de que Dios no pertenece al tiempo. La Biblia dice que Dios es. También dice que para Él 1000 años son como si fueran un suspiro, ¿no? Como el día dice que ya pasó. Entonces, debemos reconocer algo. El tiempo en el cual nosotros confiamos tanto, a veces nos dificulta todo. ¿Por qué? Nuestra eternidad no es aquí. Si usted confía en el Señor Jesucristo, sabe que hay una eternidad. Esa no es aquí. Y ni siquiera es con los que ustedes ven. Yo no sé, desconozco, he leído muchas cosas acerca de que si en el cielo nos vamos a reconocer o no, no lo sé. Creo que no. Y creo por sentido común que no, porque nos dolería mucho no encontrarnos allá arriba a nuestros padres, o a nuestros hijos, o a nuestros hermanos, o a nuestros tíos, o a nuestros amigos. Creo que nos dolería. Creo mucho menos que alguien nos cuida desde el cielo, porque qué dolor se habría de dar cada que nosotros nos tropezamos. Pero si entendemos que nuestra eternidad no es aquí, todo lo demás, mis hermanos, tiene que pasar por el filtro de lo que Dios nos ha prometido. Dice la Escritura que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Eso lo dice desde el Génesis, en el capítulo 15. Después en Hebreos leíamos la semana anterior que decía que Abraham y Sara habían creído en el Señor sin haber visto el cumplimiento de la promesa, ¿sí? Porque confiaban en que Dios era el que le había prometido la bendición, la herencia que había de recibir su descendencia.
Pongámoslo en nuestras mentes. Usted tiene hijos, usted tiene familia. Le pongo una promesa, dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa que si nosotros podemos recibir, tendremos que confiar que en el tiempo que sea Dios lo ha de permitir. Si nuestro hijo ha de vivir menos que nosotros, que creo debe ser doloroso, debe ser de las experiencias más dolorosas, pero creemos que hay una eternidad para él, esto debe aliviar nuestro corazón. Si nosotros tenemos a nuestros padres y alguno de ellos muere, pero confiamos en las promesas del Señor y que en su testimonio de fe nos lleva a entender que ellos han creído en el Señor, podemos estar tranquilos, porque su eternidad, la eternidad del que ha muerto, no es aquí, es con Dios. Y eso es lo que todos vamos a vivir, ¿sí? ¿Es difícil esto hablarlo con alguien que ha perdido a una persona? Claro. Yo siempre admiré a mi padre porque siempre tuvo algo que decir, pero siempre lo hizo basado en esta promesa de fe. Si él hubiera querido armar siempre un discurso de lo que él pensaba y no de lo que él creía, hubiera sido muy distinto. Pero cuando yo lo acompañaba, siempre trataba de grabarlo, porque en mi pensamiento decía, a ver qué se le va a ocurrir a este señor. Porque yo veía la situación tan complicada que decía, no sabría qué decir. Pero siempre la confirmación de la fe fue el argumento principal de sus palabras. Y hermanos, cuando él murió, ¿cómo nos hubiéramos visto nosotros argumentando de otra forma? No se puede, no se puede. Su eternidad no era aquí. Abraham entendió que esta promesa se cumpliría. ¿Cuándo? No sabía. ¿Cómo? Tampoco lo supo. ¿Qué fue lo que sí supo? Que su pueblo iba a ser esclavo 400 años. Imagínese. Primero le dice que va a ser bendita su simiente. Y en el transcurso de eso que le está diciendo que va a pasar, le dice, eso sí te digo, Abraham, tu descendencia va a pasar 430 años bajo Egipto. Pero después de eso, dice, yo los sacaré con mano fuerte y les daré la tierra por heredad. Esto es lo que Abraham sabía. Era un hombre de casi 100 años quien estaba recibiendo esa promesa. Y le creyó y le fue contado por justicia. Esto es. Entonces, si nosotros abandonamos este discurso del tiempo y entendemos que hay algo que se tiene que cumplir y que es que alcancemos salvación a través del Señor Jesucristo, y es que cuando muramos alcancemos esa bendición, vamos a lograr entender lo que está escrito acá. El pueblo de Israel entonces era considerado como un niño, ¿sí? Tenía que formarle, tenía que mostrarle, tenía que enseñarle cómo tenía que comportarse, cómo tenía que adorar a Dios. La ley, más que una ordenanza de cómo comportarse, es cómo adorar a Dios, cómo reconciliarse con Dios. Dice, cuando el heredero es niño, en nada es diferente del esclavo. Es decir, el niño tendría que ser cuidado como un esclavo y tenía que ser ordenado como un esclavo. Es decir, que el pueblo de Israel fuese el niño no quería decir que podía hacer lo que quisiera. Tendría que ser formado, ¿sí? Aunque sea señor de todo, dice. Si usted le dice a su hijo, esta casa va a ser tuya, no es lo mismo que le diga, esta casa es tuya. En algún momento va a ser tuya. Pero mientras, tú me obedeces. Pero mientras, tienes los mismos derechos y obligaciones que tus hermanos. Pero mientras, ¿sí? Entonces, si es el heredero, sí. Pero no tiene derecho a esas cosas hasta que no crezca. Entonces es igual que los otros 7. Que los otros 6 hijos, ¿no?
Dice, sino que está, versículo 2, bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál es el tiempo señalado por Dios para que se cumpliese esa promesa? Cuando el Señor Jesucristo viniera y muriera. Siempre que usted lea en la Biblia acerca del Señor Jesucristo, va a encontrarse con la palabra tiempo. Cuando le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, ha llegado el momento en el que el Hijo sea glorificado. Cuando le ora al Señor y le dice, Padre, el momento ha llegado, es el momento. ¿Era mucho lo que había pasado? 10, 20, 100 años, 200 años, 500, 1000 años. Es como ahora, ¿no? Esperamos que venga el Señor Jesucristo. Para nosotros van 2000 y tantos años. Y diríamos, no, pues ya pasó mucho, pues ¿qué espera? Para Él no hay tiempo. Y dice la Biblia que por misericordia no ha venido. Entonces, ¿cuándo vendrá? Cuando sea el momento. Mañana, pasado, en una semana, en 10 años, en 1000, cuando sea el momento oportuno, va a venir el Señor. Así que como dice, cuídese porque qué tal y viene mañana y lo vaya a agarrar distraído y se queda. No, usted confía en el Señor, usted crea en su promesa, crea en esa promesa de herencia que va a recibir, aunque no la vea, así como Abraham, ¿no? Y entonces dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo vino ese cumplimiento? Cuando el Señor vino. Era el momento de que el niño, de que el pueblo ya no estuviese gobernado por la ley, ya no estuviese cuidado por ese ayo que dice la Escritura, ya no estuviese, como dice este versículo 2, entre tutores y curadores. Ya este pueblo tendría que crecer para recibir esa herencia. Era el momento. Cuando vino el Señor Jesucristo era el momento. Y dice que Dios envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento de ese tiempo. Dios envió a su Hijo, quiere decir que el Señor Jesucristo era eterno. O sea, el Señor Jesucristo no empezó a existir cuando nació. ¿Cómo le puede ordenar Dios a alguien que no ha nacido que haga algo? Dios envió a su Hijo, nos dice muchas cosas, y una de ellas es que la eternidad estaba en el Señor Jesucristo. ¿Sí? 2, nació de mujer y nacido bajo la ley. El nacido de mujer nos debe hacer recordar que el Señor Jesucristo, como lo veíamos en Semana Santa, dice, se despojó de sí mismo, se despojó de toda gloria para venir a habitar entre nosotros. Pero nos dice más, al decir nacido de mujer, nos está demostrando la humanidad que había en el Señor Jesucristo. ¿Por qué tenía que mostrar esa humanidad? Porque la ley decía que todo hombre tendría que comportarse de una forma y tendría que ser un hombre quien cumpliese con esa ley para poder demostrar que sí se podía cumplir y que era justo que todos los demás fuésemos condenados. Por eso es que tuvo que venir como hombre, tuvo que cumplir con todo. Dice la Biblia que desde los 8 días había sido circuncidado, y dice que él venía con sus padres a las fiestas judías solemnes, tal y como se mostraba en la ley que tenían que estar. Y dice también que él venía y comía de la Pascua y de las fiestas de los panes sin levadura, es decir, cumplía con todo lo que la ley ordenaba, y lo cumplía como hombre, para mostrar que esa ley era buena y que podría cumplirse, pero que solo uno podía cumplirla, y era el Señor Jesucristo. Dice, nacido bajo la ley, tuvo que cumplirla, y también la tuvo que cumplir como Dios. ¿Por qué? Porque al morir, ese sacrificio tendría que ser válido para cada uno de nosotros.
tendría que ser suficiente para que cada uno de nosotros hoy pueda aceptar ese sacrificio como propio. Entonces, hermanos, esa ley que había impuesto el Señor para su pueblo era una ley que tenía un buen propósito y era, por decirlo de alguna forma, criar a lo que era el pueblo del Señor. Mostrarle quién era Dios, mostrarle cómo tendría que reconciliarse con Dios, mostrarle cómo se tenía que comportar en el pueblo, cómo se tenía que comportar entre la sociedad, entre su entorno, ¿sí? Una vez que el Señor Jesucristo vino, era tiempo de recibir esa herencia. En tu simiente será bendita todas las naciones. Inclusive el apóstol decía, y lo leíamos la semana anterior, y dice, y no dice en tus simientes, dice en tu simiente, que es Cristo Jesús. Entonces el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, la herencia dada a Abraham, se habría de cumplir en el momento en el que el Señor Jesucristo viniese y muriera y resucitara por cada uno de nosotros. Y entonces dice el apóstol a esta gente en el versículo 6, bueno, antes en el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Imagínese que usted haya vivido o viviera en tiempo en el que la esclavitud todavía era aceptada. En algunos lugares todavía hay, pero que fuese una generalidad. Y que usted comprara un esclavo que después dijera, ¿sabes qué? Voy a pagar por lo que vales. Se escucha feo, pero así es, ¿no? Se pagaba por lo que valía un esclavo, ¿no? Voy a pagar por lo que vales. Y una vez que lo pague, te voy a dar la libertad de que te vayas. Eso era válido y eso era redimir. Pero vamos más allá. Que usted tuviera 2 hijos en casa y que le dijeran, tienen un nuevo hermanito. Es este esclavo que acabo de traer. Y ese nuevo hermanito hoy tiene todos los derechos que ustedes tienen. Si hoy, cuando conocemos a alguien que ha adoptado a alguien y de repente vemos que le dan esos mismos derechos, siempre somos dados a señalar, ¿Cómo se vería entonces que un esclavo fuese o estuviese con los que ya están en casa? Que tuvieran todo el derecho de venir con el papá y de abrazarlo, y que tuvieran todo el derecho de venir con la mamá y darle un beso y decirle gracias, mamá. Y después de todo eso, que crezcan, el papá se atreva a darle herencia bajo las mismas condiciones que a los hijos. Eso es lo que el Señor hizo. Eso es lo que el Señor hizo. Y no lo estoy comparando con el pueblo de Dios, Me estoy comparando con el mismo Señor Jesucristo. Porque la Escritura dice que somos coherederos con Cristo. No dice que somos coherederos con su pueblo. Dice que somos coherederos con Cristo, con el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hizo entonces el Señor? Dio una herencia. Esa herencia era para el Señor Jesucristo. No era para el pueblo de Dios, era para el Señor Jesucristo. Enseña al pueblo a vivir, le muestra quién es. Y una vez que ese pueblo ha fallado en su intento por ser santo para Dios, lo iguala con los gentiles, es decir, con cada uno de nosotros. Y una vez que somos iguales que ellos, también nos permite ser llamados sus hijos, como cada uno de ellos, y como el propio Señor Jesucristo. Y una vez que ya hizo eso, nos dice que si hemos sufrido con Él, también nos gozaremos con Él, y que podemos ser llamados hijos suyos, y que si somos sus hijos, dice el versículo 6,
que si somos sus hijos, envió todavía al Espíritu del Hijo de Dios a nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. ¿Tiene usted alguna duda de que es salvo? Yo no lo creo. No creo que sea así. Creo que usted tiene la convicción de que en el Señor Jesucristo hay salvación y que esa salvación está en usted. ¿Por qué estoy seguro? Porque dice esta palabra, que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestros corazones y nos confirma que somos sus hijos. Por eso es que tenemos la seguridad de la salvación. ¿Por cómo nos comportamos? No. ¿Por cómo hemos sido o cómo seremos? Tampoco. Porque hemos creído y el Espíritu Santo de Dios ha venido a nuestros corazones a declararnos cada día que somos sus hijos. Que somos sus hijos. Dice entonces, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Terminemos con un pasaje que está en Romanos. En el capítulo 8, en el cual vamos a encontrar mucha similitud. Voy a leer desde el versículo 14 en el capítulo 8, 14, 15, 16 y 17. Dice el versículo 14 en Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Fíjense bien, el espíritu de esclavitud se refiere a la ley. ¿Ok? Nosotros no hemos recibido la ley para volver a estar en aflicción. Al decir aquí, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice, para estar otra vez en temor. ¿Cuál era el temor que dejaba la ley? Pues no cumplirla y condenarse, ¿sí? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hemos recibido el Espíritu del Señor que nos dice que somos hijos de Dios porque hemos creído, por el cual clamamos, dice, Abba Padre. A mí me da mucho temor la manera en la que a veces oramos. Muchas veces he escuchado cómo con facilidad oramos y nos referimos o decimos, papito, claro está, es posible hacerlo, no es malo hacerlo. A lo que voy es que por más que tengamos el derecho de ser hijos de Dios, debemos comprender reverencialmente a quién oramos, a quién estamos orando. El que ore así lo hará bien, seguramente así lo siente. Difícilmente yo algún día lo haría, porque hemos de reconocer que por misericordia Dios nos ha traído a Él. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú crees que eres salvo, quiere decir también que has entendido que hay una herencia a través del Señor Jesucristo para tu vida. Y que tu eternidad, que no es ahorita, sino cuando mueras o cuando el Señor Jesús venga, es lo que Dios te ha de dar. Y si hijos, también dice herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, coherederos con el que sí era hijo, que era el Señor Jesucristo. Les decía, a veces nos comparamos con el pueblo judío y decimos que Dios nos ha hecho hijos como ellos lo eran. No, ellos, los judíos y nosotros somos adoptados, no nada más nosotros, también el pueblo judío es adoptado. El que sí era hijo era el Señor Jesucristo. Esto da una magnitud distinta al entender lo que heredamos. No heredamos lo que el pueblo judío ya tenía, no, también son humanos como nosotros.
heredamos lo que el Señor Jesucristo, al ser Hijo de Dios, tenía. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, es decir, si hemos creído en su muerte, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿cuál es la única clave para recibir todo esto? Que hayamos creído que Él vino y murió, eso es sufrir con Él, y hayamos creído que Él fue levantado en gloria. Eso es que seamos glorificados también con Él. Entonces, esta es la palabra que tenemos esta mañana, hermanos, y cuando preparaba este pasaje, yo decía, ¿y cómo le hago para abarcar todo el capítulo? Pues no, es imposible. Entonces, pues como les decía, nos llevaremos lo que nos tengamos que llevar para poder estar firmes. Si nuestra iglesia está en firme en la salvación y lo que esto confirma en nuestras vidas, es suficiente para nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, gracias porque nos permites, Señor, estar en este lugar. Es una palabra que revela el amor que tú has tenido por cada uno de nosotros. Heredarnos junto con el Señor Jesucristo la bendición que tú diste a Abraham, la promesa que tú diste en él, ser bendecidos entre todas las familias de la tierra por esa simiente que recibió, es la mayor muestra de misericordia y de gracia, Señor, que algún día habrá. Permítenos, Señor, entender siempre que nuestra salvación es una promesa cumplida en nuestro Señor Jesucristo, y que si creemos que Él murió y que resucitó, y que ha sido levantado, dice la palabra, hasta lo sumo, podemos, Señor, estar seguros, porque su Espíritu da testimonio al nuestro, que somos salvos, y que la eternidad que viviremos al paso de la segunda venida de nuestro Señor será honrando y glorificando tu santo nombre. Te amamos, Señor, y te agradecemos esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.